Inversiones y rentas, un podcast de USA Gestión Inmobiliaria. ¿Te gustaría saber cómo alcanzar una rentabilidad del 8% anual en tus fondos de inversión? Como inversor, ¿te gustaría que el 80% del alquiler te lo garantizase el gobierno? ¿Sabes cómo aprovechar los momentos de crisis y los recortes del mercado para obtener mayores rendimientos a tus inversiones? Felipe Samper y María Gómez te sumergirán en el fascinante mundo de las inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. Prepárate para explorar estrategias financieras inteligentes, descubrir oportunidades de rentas pasivas y desbloquear el potencial para alcanzar la libertad financiera. Bueno, Felipe, hoy vamos a hablar del alquiler social en Estados Unidos. Para aquellos que no lo conozcan, en Cleveland, que es donde invertimos nosotros, hay un alquiler social que se llama de sección 8, que el gobierno consiste básicamente en que el gobierno te paga el 80% de esa renta de alquiler, con lo cual solamente un pequeño porcentaje va a cargo del inquilino. Sí. Esto da a la gente más conservadora o que de primeras le da miedo invertir tan lejos y tal, da bastante tranquilidad. Sí. Nosotros mismos lo hicimos. Nosotros mismos en la primera casa, cuando no sabíamos muy bien cómo iba a funcionar esto, buscábamos solo alquiler en social. sección 8. Sí, eso es. ¿Nos puedes comentar un poquillo a quién va dirigido? Pues sobre todo a personas con ingresos bajos, María. También incluso pues es militares, mayores de 60 años, gente con alguna discapacidad o problema de exclusión social. Son muy rigurosos en el gobierno, son muy rigurosos a la hora de que esas personas que están metidas en la sección 8, que tienen ayudas para la vivienda, no delincan, ¿vale? Entonces, en el momento que hay alguna denuncia por delincuencia o alguna cosa de malos tratos, etcétera, a esa gente la sacan de ese programa de alquiler social. Entonces, lo tienen, la verdad, que muy trabajado y funciona muy bien. Nosotros elegimos realmente Ohio y Cleveland, entre otras cosas, porque durante la crisis estos alquileres sociales el gobierno los siguió pagando a rajatabla. Entonces, pues como antes decíamos, es que la primera casa la compramos así porque nos daba mucha tranquilidad. Mucha tranquilidad, sí. Vamos a hablar un poco de ventajas y desventajas del alquiler social, porque tiene ventajas, pero también tiene alguna parte un poco más oscura. Voy a empezar yo, ¿vale? Hablo de las ventajas. Bueno, lo primero que hay que decir es que, como ya hemos mencionado, es un alquiler que está el 70 o el 80% está asegurado por parte del gobierno. Sí. El resto lo paga el inquilino, con lo cual ese grave problema de impagos pues desaparece. Eso es. Estos inquilinos se llama alquiler social, pero no es porque sean delincuentes. O sea, que a lo mejor tenemos que quitarnos un poco esa idea de la cabeza. Estos inquilinos, además, son revisados a nivel penal y pasan muchísimas cribas a la hora de ser seleccionados. Y como tú ya bien has dicho, se les echa del sistema a la mínima que incumplen alguna de esas normas. Sí. Con lo cual, están bastante mirados. Están más mirados que en alquiler libre, por ejemplo. Sí. Y luego otra ventaja es que hay 3 años de espera, unos 3 años de espera para formar parte de esta sección 8 a nivel de inquilino, con lo cual, después de haber estado tanto tiempo esperando para que el gobierno te ayude a pagar tu alquiler, pues hombre, yo creo que te piensas muy mucho si haces algo que va en contra de las normas. Sí, desde luego, sí. Bueno, pues a ver, no es que sea una desventaja, pero sí que es verdad que en este tipo de alquiler social, en Cleveland, por lo menos en Cleveland, es el propietario, el inversor, el que paga los suministros de agua y alcantarillado, ¿vale? Con lo cual sí que es verdad que aunque en principio la renta es mayor en mercado de sección 8, te ocupas de unos costes extra, con lo cual el rendimiento es menor, una rentabilidad neta menor, pero claro, mucho más segura, porque gran parte, como dice María, pues te lo paga el gobierno, ¿vale? Y luego, en último, otra desventaja que tenemos es que realmente el precio del alquiler viene marcado por el gobierno, por las condiciones en las que está la casa y por el número de habitantes que va a vivir en esa casa. Entonces, tú no puedes elegir por cuánto vas a alquilar la casa en el alquiler social, es el gobierno el que lo va a decir por ti. Sí, de hecho, si la alquilases en mercado libre, sin sección 8, siempre se suelen alquilar un poco más elevadas. Sí. La renta es un poco más elevada. Sí. Y bueno, también, no siempre, ¿vale? Pero nosotros, por ejemplo, hemos cambiado la primera propiedad, como bien decíamos, la teníamos alquilada en sección 8 en $920 y de esos 920 estábamos pagando de agua y alcantarillado unos $100. Entonces, este año, después de 2 años, decidimos cambiar de inquilino y poner la casa en mercado libre. Entonces, ¿para qué? Pues para evitarnos el gasto del agua y el suministro de alcantarillado, ¿no? Entonces, queríamos alquilarlo al menos por el mismo importe
y así ganar $100 extras, ¿no? Pues bueno, al final sí que es verdad que la alquilamos en 975, o sea, la alquilamos más cara y encima tampoco pagamos los suministros. Hemos mejorado la rentabilidad. Claro, ¿qué puede ocurrirnos? Pues que el inquilino no nos pague el alquiler, por ejemplo, y en sección 8 sí que lo tendríamos garantizado, más o menos. El 80% sí. Bueno, sí. Pero que el inquilino no te pague el alquiler tampoco es un gran problema, como podemos pensar aquí en España, porque nos han pasado en ocasiones que han dejado de pagar el alquiler y si todo va bien, que es lo normal, al final de ese mes el inquilino se ha ido por voluntad propia. Y si se pone a malas y no se quiere ir, los juicios rápidos por este tema allí funcionan muy, como dices, muy rápidos. Sí, entonces, en un plazo de 2 meses, aunque no quiera, se ha tenido que ir. Sí. Con lo cual el impago tampoco se extiende en el tiempo. Sí, además también añadiría, como esto no sé muy bien si es una ventaja o es una desventaja, pero anualmente el gobierno hace una inspección de la propiedad que tú tienes dentro de la sección 8, ¿vale? Para que ellos tienen que autorizar a que esa casa pueda seguir dentro del programa de alquiler social. Entonces, en esas inspecciones pues se suelen salir cositas que tienen que ver con la habitabilidad de la vivienda. Oye, pues mira, este grifo no está bien, hay que cambiarlo. Entonces, ellos te avisan de esa inspección cuáles son los resultados y qué mejoras tienes que hacer en tu propiedad. Claro, eso te obliga a hacer las mejoras si tú quieres seguir cobrando del gobierno y por otro lado, también es verdad que haciendo las mejoras, pues estás apostando por mantener bien tu propiedad, con lo cual yo lo veo como un mix. Ni bueno ni malo, porque está bien porque estás atento de tu propiedad. Sí. ¿Cómo resumiríamos el top 3 de cómo funciona el mercado social allí? Oye, pues mira, yo diría que este mercado también ha sido un lugar ideal para aquellos inversores que quieren tener una renta asegurada. Sí, al final hay gente que es más conservadora y que apuesta por este tipo de alquiler social. Y yo creo que a veces menos es más. O sea, sí que es verdad que obtienes menos rentabilidad porque los alquileres son un pelín más bajos y tú pagas el agua y el alcantarillado, pero oye, estás tranquilo de que el 80% lo vas a cobrar. Sí. Y por último, que hay que hacer un estudio de mercado y elegir bien en qué lugar puedes invertir a nivel histórico para saber que estos alquileres sociales han funcionado en el pasado e incluso en malos momentos. Y así pues apostar por ese mercado en esos lugares concretos. Cambiamos de tercio, Felipe, y ahora vamos a hablar ya no del mercado inmobiliario, sino del mercado de la gestión patrimonial. Ajá. O sea, hemos traído al podcast hoy vamos a hacer un poco de retroceso. En el podcast 3, si lo habéis escuchado, se hablaron de 5 claves para triunfar en el mercado financiero y la importancia de seguir una estrategia y seguirla. O sea, planearla con tu asesor financiero en función de tus intereses y tus circunstancias, pero la estrategia que se ha planteado, seguirla y seguirla hasta el final, pase lo que pase. Entonces hay un caso bastante curioso de todos tus clientes, que se llama Nacho, que ha venido hoy al podcast. Sí, muy buenos días, Nacho, encantado de saludarte y que estés aquí. Hola María, hola Felipe, buenos días, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va todo? Espero que muy bien y que este año que acaba de comenzar nos traiga muchas cosas y todas buenas. En primer lugar, y antes de entrar en materia, quería daros las gracias a los dos por invitarme a vuestro podcast. Y sobre todo, es para mí un orgullo que contéis con mi humilde opinión. Repito, muchísimas gracias a los dos, Buenos días, Nacho. Bueno, Felipe te lleva gestionando el patrimonio desde 2019, así que yo somos amigos, ¿vale? Al final ya de tantos años, pero yo me voy a mantener a un margen porque al final es Felipe el que te ha llevado el patrimonio, entonces vas a hablar con él de cómo ha sido esta evolución. Buenos días, Nacho. Por poner en contexto a las personas que nos escuchan, decir que yo conocí a Nacho una vez en su momento en 2019, allá por el mes de noviembre, me acerqué a su empresa haciendo puerta fría, no nos conocíamos de nada, él me abrió la puerta, subí, estuvimos hablando. Las sensaciones que tuve yo personalmente fueron buenas porque la verdad es que aparecer allí en un sitio donde no te conocen y en el 95% de las ocasiones pues te echan, la verdad es que Nacho me recibió muy agradablemente, me dijo que me sentase allí, estuvo escuchándome, hablamos durante 30-40 minutos, incluso más diría, y las sensaciones pues como decía por mi parte fueron buenas, incluso creo recordar que también por la suya, porque al poco rato ya me estaba enseñando posiciones que tenía él actualmente compradas y que veía que no estaban funcionando. Entonces, ¿nos podrías contar tú también, Nacho, qué sensación desde tu lado tuviste en ese primer encuentro? Sí, lo recuerdo perfectamente, Felipe. ¿Cómo no me voy a acordar? Llegaste con un compañero tuyo a mi negocio, como tú bien dices, a puerta fría, no me habíais llamado ni habíamos quedado antes. Un día creo que fue a media mañana. Estuvimos conversando en mi despacho un buen rato
creo recordar que fue casi 1 hora. Un poco para conocernos y un poco para explicarme tu manera de trabajar, los productos con los que trabajabas. Y si no recuerdo mal, también vimos un poquito por encima de qué manera tenía yo el capital invertido. Desde el principio me transmitiste mucha confianza y cercanía. Y fuimos muy sinceros el uno con el otro, sí, es cierto. Muy bien, Nacho. Ya la verdad es que me acuerdo de cuando en aquel momento me enseñaste tus posiciones, las exclamaciones que hice, porque la verdad es que ver esa gran cantidad de dinero, pues que en ese momento había solo 3 fondos de inversión y que la verdad no valían para nada, no había ningún tipo de distribución para compensar ningún riesgo, ni siquiera ningún objetivo de beneficio, no había nada. Ese dinero estaba ahí, casualmente eran fondos de inversión de la propia entidad bancaria, que esto ya lo hemos hablado en otros podcasts, solo redunda en mayores comisiones y menos rendimiento para el cliente. ¿Tú te acuerdas por qué aquellos fondos que tenías no funcionaban? Bueno, Felipe, el por qué no funcionaban esos fondos que me comentas lo tengo claro, lo tengo clarísimo. No estaban para nada gestionados. Eran fondos del propio banco con el que trabajábamos y seguimos trabajando en la empresa que prácticamente nos habían endosado los comerciales del banco, del propio banco. Y que después de venderlos no había habido ningún seguimiento por su parte de rentabilidad ni de nada. A ver, cuando tienes un negocio y contratas un producto financiero, lo que no tienes es ni el tiempo ni los conocimientos necesarios para gestionarlo. Buscas que el profesional que te lo ha vendido haga su trabajo y haga un seguimiento del mismo. Y te vaya informando pues un poco de todo, de las posiciones, la rentabilidad. Bastante tengo con lo mío, no tengo tiempo, no tengo ni el tiempo ni los conocimientos necesarios para gestionarlo. Eso lo dejo para los profesionales como tú, Felipe. Por ayudar un poco sobre lo que ha contestado Nacho, él tenía 3 fondos de inversión, como decía antes, los 3 de renta fija, y eran en un momento en el que los tipos de interés estaban tan bajos que tenían unas pérdidas constantes. Incluso las comisiones de gestión del propio fondo estaban como 10 veces por encima de los tipos de interés que en ese momento esos fondos te podían dar. Entonces llevaban mucho tiempo perdiendo y lo lógico pues era que fuera a seguir así. Lo ilógico, que nunca nadie hubiese llamado a Nacho y le hubiese dicho, oye, esto hay que cambiarlo porque esto no va a funcionar ni a corto ni a medio plazo, hay que cambiarlo pero ya. Bueno, pues esto es lo que pasaba. Estaba pues todo en renta fija, nadie le explicaba la situación del mercado y no había ninguna distribución. Entonces el cliente estaba abandonado. ¿Tú te acuerdas, Nacho, en la segunda visita que tuvimos, la estrategia que te planteé? Ah, pues sí que me acuerdo perfectamente. Pues bueno, al principio, como tú bien dices, pues como veníamos de unas malas experiencias con los productos anteriores, no quisimos ser muy ambiciosos y estuvimos hablando de con diferentes herramientas intentar obtener unas rentabilidades, por lo que te digo, no muy ambiciosas, de un 3, un 4%, todo con productos de muy bajo riesgo. Sabíamos que no íbamos a obtener unas grandes ganancias, pero sí una seguridad que nunca había tenido antes. Pues sí, como bien dice Nacho, inicialmente planteamos una estrategia en la cual con diferentes herramientas la rentabilidad de sus ahorros o de ese capital que fuéramos a emplear pudiese estar en torno al 3-4%. Sobre todo el objetivo no era ganar un gran beneficio, sino simplemente no perder capacidad adquisitiva de ese montante de dinero y minimizar los riesgos. Luego sí que es verdad que tuvimos una suerte inmensa. Antes de comenzar ese trabajo llegó el COVID. Y hicimos una reestructuración de los objetivos y del trabajo que íbamos a hacer. Entonces lo que hicimos fue asumir mucho más riesgo con poquito dinero, lo pusimos todo en renta variable y a lo largo del tiempo, al siguiente año, donde mientras se fue recuperando el mercado con el COVID, nosotros íbamos haciendo pequeñas imposiciones y la verdad es que no sé si te acuerdas, Nacho, cuál fue nuestra forma de actuar en todo momento. ¿Te acuerdas de cómo fue la estrategia más agresiva que seguimos con el COVID? A ver, sí, claro. Mira, en los malos momentos, como los que acabamos de pasar hace poco, con la pandemia de la COVID, sirvió para que, como tú bien dices, Felipe, optásemos por una estrategia mucho más agresiva, en la que íbamos invirtiendo poco a poco, haciendo pequeñas aportaciones de capital. Nunca eran grandes, siempre más bien pequeñitas, en fondos de renta variable, que al poco tiempo fueron aumentando en rentabilidad hasta cifras
que nunca creí que fuera a ver en mi cartera, la verdad. Esta estrategia me hizo sentir mucho más cómodo, ya que de esta manera controlábamos mucho más los riesgos. Creo que llegamos a rondar, si no recuerdo mal, un 40% de rentabilidad. Pero más tarde llegó la guerra de Ucrania y parte de estas ganancias se fueron al garete. Pero bueno, eso es otro cantar. Bueno, pues sí que es verdad que, como decía antes, cogimos ese capital e hicimos un planteamiento muy agresivo. Sí que al poco tiempo, 8 meses, 9, diríamos que estaríamos obteniendo unas rentabilidades del 40-50% de rentabilidad sobre el capital inicial, y los beneficios fueron tales que aun cuando llegó la guerra de Ucrania, soportamos las caídas estando en renta variable y seguíamos manteniendo nuestro capital intacto e incluso los beneficios. ¿Tú te acuerdas cómo te sentiste en este proceso? ¿Te sentiste acompañado, informado? ¿Comprendías el motivo y la finalidad de ir poniendo ese dinero poco a poco? Sí, claro, eso es muy cierto. Esas son cosas que no se pueden prever. Nadie tenemos una bola de cristal para saber en qué momento vamos a vernos afectados por una pandemia, cuándo va a estallar una guerra. Lo que sí que es cierto es que en esos momentos difíciles, como los que estamos comentando, es cuando vosotros, los profesionales, nos tenéis que guiar de la mano hacia qué estrategia seguir para minimizar esos riesgos y perder lo menos posible. Porque en ocasiones como las que hemos comentado, siempre la cartera va para abajo. Eso es inmutable. Ahí radica la diferencia entre sentirse acompañado, asesorado y guiado, o todo lo contrario. Vamos, lo que me pasaba con los productos bancarios, que te venden en su momento y luego se olvidan de que te los han vendido. La verdad, Felipe, en que en esos momentos duros que hemos pasado hace no mucho, han servido para saber que es fundamental que pase lo que pase, hay que ser firme con tu estrategia y seguirla hasta el final. Aunque a veces el cuerpo te pida todo lo contrario. En esos momentos, lo que nosotros hicimos fue hacer cambios en la cartera, comprando a precios muy bajos, porque el mercado los había puesto muy abajo, para que luego subiesen. Solamente era cuestión de tiempo que se recuperasen. Hay que ser paciente. ¿Cuáles están siendo los resultados a día de hoy, Nacho, tras la guerra de Ucrania? Sí, Felipe. A día de hoy, si no recuerdo mal, estamos rondando una rentabilidad aproximadamente de un 20%. Un 20% que es una cifra que no veo para nada mal después de todo lo que ha pasado. Porque últimamente mira que han acontecido cosas, y ninguna buena. Pero bueno, ahí está, un 20%. ¿Podrías contarnos un poco esas diferencias entre tus inversiones previas a conocernos y las que tenemos actualmente? Porque cuando yo aparecí en la empresa y empecé a gestionar tu patrimonio, ya llevabas varios años haciendo inversiones previas. Sí, te cuento, Felipe. Lo que yo hacía antes de que nos conociésemos era, pues aparte de los productos bancarios de renta fija en fondos que hemos comentado antes, era comprar en bolsa, compras pequeñitas, algún valor que en un momento coyuntural me pareciese atractivo. Y al poco tiempo los vendía. Unas veces con éxito y otras pues no tanto. Oye, sin hablar de importes, ¿qué rentabilidades has llegado a obtener y cuál ha sido el momento más alto? ¿Y el más bajo? Pues a ver, creo que la máxima rentabilidad que he llegado a ver en mi cartera con todos los productos que me gestionas ha rondado el 40-45, puede que a lo mejor un pelín más. Y la menor, lógicamente, fue durante la pandemia de la COVID, en la que, no creo recordar mal, creo que llegamos a tener unas pequeñas ganancias, pero ganancias de un 2, un 3%, que no es poco, después de todo lo que pasó, y eso fue gracias a todo el trabajo que hicimos desde la COVID hasta la guerra de Ucrania. ¿Qué les recomendarías, por último, a la gente que quiere invertir, pero que no da el paso, o que han hecho ya algo, pero que ven que los resultados no son buenos y no saben el por qué? Bueno, pues sí, mira, yo creo que le voy a dar a tu audiencia el mejor de mis consejos, y que es el que me han dado y me has dado, es que lo más importante es ponerse en manos de profesionales, en todos los sentidos de la vida, pero cuando se trata de tu dinero, pues más que más.
que entiendan lo que te están vendiendo. Y sobre todo, y lo más importante, es ser fiel y constante con tu estrategia inicial. Y sobre todo también, no tomar decisiones precipitadas a las primeras de cambio. Lo que hemos comentado antes, en una de las preguntas, que muchas veces el cuerpo te pide hacer un cambio rápido ante una cosa que acaba de suceder y no, hay que ser fiel y constante con lo que has decidido inicialmente. Eso es lo más importante. Vale, bueno, pues oye, muchísimas gracias, Nacho, por habernos acompañado y habernos contado tu experiencia. Espero que sea de ayuda para gente que nos puede estar escuchando y un placer. Estamos en contacto. Bueno, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme a vuestro programa, por este ratico tan agradable que hemos pasado juntos y sobre todo a ver si lo que he contestado y mi experiencia le sirve a más gente, pues yo encantado de haberos ayudado. Venga, muchas gracias, hasta luego. Un placer, estamos en contacto. Y tú, María, ¿con qué te quedarías de la conversación que hemos estado teniendo? Hombre, pues yo creo que es fundamental, bueno, lo que ya hemos comentado al principio en la introducción, que los resultados de una inversión se tiene que medir en base al horizonte temporal que esa inversión requiere. O sea, si tú estás invirtiendo en unos fondos que funcionan a 7 u 8 años, no esperes tener los resultados que te han prometido en el año 2. Claro. O sea, a lo mejor tienes que tener esa paciencia de esperar y adaptarte al horizonte temporal, no al que tú quieras, sino al que la inversión que has comprado. Sí. Muy al hilo de esto, en una ocasión escuché en un podcast a alguien decir que no hay una inversión mala, lo que no ha habido es el tiempo suficiente para que funcione. Esa idea me parece muy buena para reflejar. ¿Alguna cosa más, María? Por mi parte, no. Bueno, pues yo, en último lugar, diría la importancia que tiene el mantener una estrategia y seguirla cuando el mercado no te está acompañando. Si tú entiendes cómo hay que trabajar en esos momentos y lo respetas y lo asumes y lo haces, los objetivos y los resultados vienen de la mano de todo ese trabajo y se ven con el tiempo. Así es, Felipe. De hecho, bueno, el testimonio de Nacho es clave, es fundamental para entender esto. Pues porque sí. al pobre no, porque le ha venido bien, al pobre le pilló el COVID. Sí. Pero bueno, el rendimiento fue máximo. El rendimiento fue brutal. Bueno, hasta aquí hemos llegado hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Pues sí, muchas gracias a todos y si tenéis alguna consulta nos la podéis dejar, ya sea en la web o en las plataformas donde nos estéis escuchando. Estaremos encantados de ayudarla, de contestarlas y tratarlas en próximos podcasts. Nos escuchamos la semana que viene. Gracias. Un saludo. Inversiones y rentas, un podcast de USA Gestión Inmobiliaria. Escúchanos en las principales plataformas de podcasting. Si quieres ampliar información, visita nuestra web usagestioninmobiliaria.es.